tenemos un invitado que nos va a hablar porque hay un personaje en la historia y hay pocos personajes que la historia pueda rescatar, o mejor dicho, que sea bueno tenerlos en la memoria, no como los que veníamos escuchando hasta ahora, en las publicidades, como lo fue Alfredo Bravo, quien fuera diputado y quien fuera un senador esperando su banca que nunca se dio, y para ello tenemos a Juan Carlos Fernández Alonso. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, muchas gracias por el doble honor, la invitación y que además sea para hablar de Alfredo. Sí, ¿no? Porque la verdad es que dentro de lo que uno puede encontrar en la política es un ejemplo intachable. Es un ejemplo intachable, y si yo tuviera que definir su personalidad en dos palabras, realmente usaría dos palabras, que son compromiso y sencillez. Una sencillez que lo llevaba a que sus afectos principales fueran su familia, sus libros, sus plantas, la terraza de su casa, donde además tenía su refugio, una habitación que era realmente su refugio, en la que tuve oportunidad de estar hace unos 33 años aproximadamente, una vez. Pero por otro lado, debemos decir que en orden, digamos, hacia su actividad pública, en primer lugar, pasa por su condición de maestro, que lo lleva a su vez a la condición de gremialista, y además de político en función de sus ideas socialistas más que arraigadas. Sí, es cierto. Yo hoy leía así también dentro de los comentarios que decían que había gente que le llamaba profesor y él los corregía y le decía, no, yo soy maestro. Siempre respetando su grado, ¿no? Efectivamente, él, en su velatorio, alguien decía que los tacheros, entre comillas, le gritaban fuerza, profesor, y él le decía maestro de grado. Claro, es algo bárbaro, ¿no? Porque el otra vez hablábamos de que la mayoría de gente que se recibe de abogados son abogados, no doctores todavía, y todo el mundo le dice a los abogados doctores, claro. Lo cual no es así, pero eso ya demuestra por parte de él una sinceridad que poca gente, digamos que poca gente tiene, porque incluso de pelear por sus ideas y votar siempre a favor de lo que creyó y no hacer cambios, ¿no? Efectivamente. Por otro lado, no es casual que Alfredo, siendo maestro, fuera socialista, o siendo socialista fuera maestro. El Partido Socialista ha estado siempre lleno de maestros. Y hay otro que hacía exactamente lo mismo, que era Norberto Laporta, que también era maestro, y si le decían profesor o doctor o algo así, él siempre aclaraba, yo soy nada más que maestro. Claro, no tenemos el ejemplo acá como Bloomberg, que es ingeniero. No, por supuesto. Pero justamente, ustedes hablaban hace un rato de los personajes inventados, y de alguna manera sobre Alfredo podemos decir que es un personaje que se inventó a sí mismo a través de su acción y de su conducta. Y que tuvo una resonancia social importante en base fundamentalmente a esos elementos, ¿no? Yo recuerdo, por varias razones, porque si bien yo no ejercí nunca, yo también soy maestro y vengo de una familia de maestros, que militaban en la Confederación de Maestros, uno de los más antiguos agrupamientos gremiales de la docencia, que Alfredo integró, que presidió en algún momento, y que después dio origen a la CAMIP, la Confederación Argentina de Maestros y Profesores, después de la cual Alfredo Bravo fue el principal impulsor, junto con otros, por supuesto, no fue una tarea individual, pero fue el principal impulsor de la CETERA, que es casi un símbolo, una coincidencia llamativa. La CETERA se fundó el 11 de septiembre del 73, el mismo día que en Chile era derrocado y asesinado Salvador Allende.
Yo recuerdo de las épocas, de los principios de la CETERA y de las luchas de Alfredo y de los integrantes de la CETERA por la educación pública, por todo lo que él peleó, y que en tiempos en que la AAA mataba a diestra y siniestra, entonces había, recuerdo siempre hasta diría con ternura, dos compañeros del Partido Socialista, uno Mario Díaz, desaparecido por la dictadura, y otro compañero Somoza, que por ahí anda todavía, que le hacían de guardaespaldas, pero con su alma, porque no tenían nada para... Simplemente lo que hacían era acompañarlo a sol y a sombra permanentemente. Y eso tiene que ver también con estas cosas que generaba Alfredo Bravo, que eran afectos que generaba. Uno se podía pelear, como ha sido en mi caso más de una vez, pero no podía dejar de quererlo. Con Norberto Laporta, al que nombré recién, ha tenido en el partido peleas memorables, pero habría que haberlo visto a Norberto llorando cuando salía del Congreso, siendo uno de los que transportaba el féretro de Alfredo. Sí, eso fue una de las cosas que más llamaron la atención, que cuando Alfredo Bravo falleció, la cantidad de gente que se acercó de alguna manera a dejar un saludo por una persona que realmente tuvo una conducta toda la vida intachable, que toda la vida, que incluso dentro de en última instancia cuando fue candidato a presidente se recorrió todo el país con un proyecto distinto al proyecto que todos, digamos, o que la mayoría traía, ¿no? Efectivamente, sí. Y un ejemplo incluso para los jóvenes, nosotros habíamos estado en la campaña presidencial, en las últimas palabras que daba Bravo para cerrar en su acto para comicio para presidente, y acordamos la ternura y la consecuencia, o sea, cómo podía perseguir su pensamiento sin cambiarlo, ¿no? Que eso es una de las cosas que... Sí, aparte de la última campaña, fue hecha muy a pulmón, ¿no? Porque hizo un recorrido a través de todo el país, y con mucho esfuerzo, ¿no? Y bueno, y después en 2003 uno queda con la lucha a la banca de senador, que fue eterna por el voto que le habían conferido y que nunca se pudo, digamos, se fue sin saber nunca el resultado de todo ese combate, ¿no? Que es una pena. Sí, además, sobre eso ustedes hacían recién una mención que a mí me generó otra asociación, porque hay coincidencias, como decía hace un momento, respecto de la fundación de CETERA y el derrocamiento de Allende, que además, tienen valor de símbolos, porque a Alfredo le robaron la banca del Senado. Giorno le robó a Norberto Laporta la presidencia de la legislatura de la ciudad, porque en toda la tradición legislativa argentina, el que encabeza la lista ganadora a un cuerpo colegiado es el que la preside. Norberto Laporta encabezó la lista que más votos obtuvo para la legislatura en el periodo durante el cual él falleció. Y sin embargo, la presidencia fue para otro, gracias a Giorno, porque no se la llevó Giorno, se la llevó de Estrada. Claro. O sea que terminó en la derecha, pero gracias a Giorno. Sí, son esas cosas, esos ejemplos que, bueno, que uno puede sacar de que en realidad la conducta de Alfredo Bravo sería la conducta normal de cualquier político, en realidad, pero termina siendo la conducta típica porque la mayoría no tiene esa conducta, esa dedicación que tienen pocas personas como tuvo en algún momento él. Incluso yo veía que había sido uno de los fundadores de la APDH, ¿no? De la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aún después de todo lo que le pasó durante la última dictadura militar y que seguramente le dejó horribles secuelas y a la que se enfrentó terriblemente. Sí, pero además era también un hombre de gestos.